¿Se escucha bien? También. ¿Y se escucha bien? Ya, perfecto. Démosle nomás. Ya. Bueno, yo soy Catalina, la que te estaba hablando por WhatsApp todo este tiempo. Y ya, como sabes, somos estudiantes de Relaciones Públicas y nuestro trabajo se trata de... Espérate, dame un segundito. Dame un segundito, Catalina, que voy a ir a conectarme a la pieza que se está cortando, se está perdiendo la señal acá. Dame un segundito. Dame un segundito, disculpa. Sí, tranqui. Dame un segundito. Ay, que se pierde un poco la señal ahí en el link. Me imagino. Cosas que pasan. Aparte, hoy día tuvimos un consejo terminado hace 10 minutos. Chuf. Sí, partimos a las 9 de la mañana. Oh, Pero bueno, es parte del cuento. sí. ¿Cómo mantiene la concentración por tanto rato? Ahora sí. Ya, ahora sí. Démosle nomás. Estoy con el cargador acá, estoy con todo, así que no hay problema. No falta nada. Ya, ahora sí. Y ahora se escucha mejor y ahora no se corta. De repente ya en el link se corta, entonces una lata que estuviéramos hablando y le saliera cortado de repente o con interferencia. Ahora sí, ya, dale nomás. Bueno, como te iba contando, nosotros somos estudiantes de Relaciones Públicas y nuestro trabajo se trata de generar un plan de mejora para su plan de comunicación. Hicimos una investigación previa a usted y todo eso. Y ahora la entrevista más que nada es más para conocerlo a usted y para que nos vaya contando cómo ha sido un poco esto. Sí, cuénteme de usted, su pasatiempo, cuánto lleva casado, su hijo, todo eso. Bueno, primero saludarlos a todos. A Catalina la conozco porque hemos hablado ahí por WhatsApp harto, a Damari, a Felipe y a Javiera. Así que espero que estén bien y que les sirva, que les pueda ayudar en algo. A ver, te cuento. Yo tengo 36 años, soy abogado de la Católica de Valparaíso, tengo un diplomado en la... Mi especialidad es administración pública, es derecho administrativo. Tengo un diplomado en eso en la misma Católica y tengo un magíster en lo mismo en la Católica también. Tengo un par de diplomados más de formulación de políticas públicas en materia municipal y en temas urbanísticos. Más que urbanísticos, construcción, diría yo. Vivo en Cerro Placeres, llevo 5 años casado, vamos para los 6 ya. Tengo 2 hijos, uno de 3 años y medio y otro de casi 2 años. Y yo creo que ahí me quedo. Sus pasatiempos, cuando generalmente no está en el consejo, ¿qué le gusta hacer y esas cosas? Mira, antes jugaba mucho la pelota hasta que me corté el ligamento cruzado anterior, hace 3, 4 años atrás, y ahí ya no pude jugar más a la pelota que con 2 pelos en la rodilla, así que Chuf. ahí fregué, ahí fregué. Pero en cuanto a pasatiempos, mira, yo lo dividiría en dos, antes de la pandemia y después de la pandemia. Ya. Antes de la pandemia, chuta, tratar de tener ese tiempo para juntarte con los amigos, yo creo que es buenísimo, que muchas veces no se da ese tiempo. Y aquí hay un consejo práctico que les puedo pasar: aprovechen la universidad, aprovechen que están estudiando, de verdad que después la cosa se pone intensa. Hacer deporte, me gusta harto hacer deporte. Estaba empezando a jugar tenis, jugué cuando chico harto tiempo y estaba volviendo a jugar ahora antes de la pandemia, claramente ya no puedo. Pero también soy bien deportista y no le pego mucho a la computación, pero me gusta jugar PlayStation también. Digo poco. Sí. Bueno, Eso en cuanto a... espérate, después de la pandemia, los pasatiempos, bueno, como que cambió todo, porque la verdad que, no sé, pues cuando ya tenéis 2 cabros chicos, eh, estáis casados, yo nunca he pasado mucho en la casa por la misma pega, yo además de ser concejal trabajo en otros lados como abogado, entonces la verdad cuesta un poco compatibilizar todos los trabajos
con esa vida de casa. Y la pandemia lo que ha hecho es que cambió todo esto. Antes que llegaba todos los días, no sé, a las 10:30, 11 de la noche a la casa y salía a las 8 de la mañana. Ahora estoy todo el día en la casa. O sea, salgo un par de veces, no sé, cuando me junto con un vecino X, o voy a hacer sanitizaciones, o voy a ver las ollas comunes, pero claramente la cantidad de salidas en el día a día son mucho menos. Eh, Principalmente los fines de semana. Yo creo que en esto lo más duro son los fines de semana. Los sábados y domingos, pucha, hay una cantidad de actividades inmensa. Y con la pandemia cambió eso, porque ahora estoy en la casa, que veo más a mis niños, y también te vas dando cuenta de muchas cosas que, a ver, siempre como que se ha dicho, no, mira, la mujer es la que se llevaba el peso en la casa, cosa que es cierto. Pero yo creo que los tiempos han cambiado y ahora hay una especie más de tareas compartidas. Yo, porque tú, cuando me iba en la mañana, siempre dejaba mudado a mis niños, les hacía la papa. Cuando llegaba un poco más temprano, y, pucha, los aprovechaba a mudar, de bañar. Pero ahora al estar acá, claro, las pegas se van compartiendo más. Ahora, igual hay que reconocer que la pega más dura se la lleva mi señora. ¿Ah? No les voy a decir que hago todo yo. Siempre, siempre la mujer ahí apechuga más con los niños. Pero he tratado de ayudarla en lo que más puedo y ha cambiado eso. O sea, en el fondo también de acostumbrarte de cero a estar todo el día en la casa, que para mí era algo chuta, que no sé, a ver, espérate, a los 28 salí electo concejal. Pucha, desde esa fecha, incluso antes que no estaba acostumbrado, pues es todo de cero. Pero una bonita experiencia y lo bueno es que se afiata mucho más la familia, los lazos con tus niños, sobre todo cuando son chicos, cuando están empezando a hablar. No, ha sido bien, desde ese punto de vista, con todo lo malo que ha traído esto, yo creo que la pandemia nos enseñó eso, como a humanizarnos más, a preocuparnos más del resto. Pucha, si el otro está complicado, a ver cómo lo podemos ayudar. Mira, a veces yo no puedo ayudar, pero sí conozco a alguien que puede ayudar, entonces vamos haciendo las conexiones, las cadenas. Y yo creo que dentro de todo lo malo de la pandemia, el punto de vista económico, el punto de vista del empleo, del punto de vista sanitario, de las muertes, de todo lo malo que ha traído, yo creo que lo bueno es que eso nos ha humanizado un poquitito más. Sí, igual todo lo malo siempre hay algo bueno. Hay que reforzar más lo bueno, generalmente. Así es. Bueno, para empezar ya más con las preguntas más de como de contenido, de lo que vamos a hablar ahora, va a empezar mi compañera Damaris para que ¿Ya? prenda el micrófono y ella te haga las preguntas. Estaba concentrada ahí, calladita, esperando el minuto. Sí. Hola. Bueno, para empezar, lo primero que te queríamos preguntar es cómo surgió el interés por el mundo de la política. Si siempre te llamó la atención esta área o en algún momento, no sé, en el colegio, en la universidad, tus gustos fueron diferentes. Mira, la verdad que yo siempre fui apolítico. ¿Ah? En mi familia no hay ningún político. De hecho, a mí me pasa lo que le pasa mucho en sus casas. Pues mi mamá, mi papá ninguno era militante en ningún partido político. Mi mamá con una tendencia más de centro derecha y mi papá con una tendencia de centro izquierda. Entonces tenían las dos visiones en la casa. Y me acuerdo latente, no sé, yo era chico, estoy hablando aquí, ¿se acuerdan cuando compitió Lagos con Lavín ahí por el 2000? Y mi papá era, no, va a ganar Lago, y mi mamá era, no, va a ganar Lavín. Pero nunca como que fue un tema la política, porque en el fondo en mi casa siempre me decían, mira, más allá de quién esté, siempre te vas a tener que levantar a trabajar para llevar la comida a tu casa. Y yo la verdad que siempre fui bien Mateo en la universidad, me iba bien, nunca me eché un ramo, y la idea mía era, a ver, en algún minuto me dijeron que me presentara al centro alumno y yo no estaba ni ahí, pues, entonces nunca me quise presentar, yo a la universidad fui a estudiar y chao. Y me veía, yo te estoy hablando aquí, eran 22, 23 años, me veía trabajando en un estudio jurídico, ojalá acá en la región, pero lo más probable es que me hubiera tenido que ir a Santiago, como fue con lo que pasó con la gran mayoría de mis compañeros de la época. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo, antes de titularme como abogado, que esto ya han pasado más de 10 años ya, uy, como vuela el tiempo,
antes de titularme de abogado, empecé a procurar, que es cuando tú todavía no juras y puedes ir a un juicio, pero el abogado te presta la firma. Y empecé a procurar con un abogado que era concejal en Valparaíso en esa época. Entonces yo lo ayudaba, lo aprovechaba de ayudar en algunas cosas, y después, y yo creo que ahí vino el switch. Y después me fui a trabajar al Servio. Entre medio estuve haciendo, después dejé de trabajar con él, estuve haciendo unas pegas particulares, asesoré un par de empresas, hice clases en la universidad un año, y de ahí llegué a trabajar al Servio. Y llegué primero como abogado del Servio. Una cuestión así, como que no se vaya a buscar pega y encontraste la pega X. Y después, en algún minuto se va la jefa de gabinete en esa época de la directora regional del Servio, que se fue al CERNAM. Y queda vacante el cargo. Y muchas personas llamaban a la directora. El jefe de gabinete, ustedes cachan más o menos lo que es, ¿no? Es como la persona de confianza de la autoridad. No sé, pues, los alcaldes tienen jefe de gabinete, los ministros, los subsecretarios. Es como el que le ve la agenda, el que ve las cosas políticas, es el que dice, mira, este gallo va a estar allá, va a estar acá, puede hacer esto, puede hacer lo otro. Y es como que el que ayuda a organizar las cosas. Es la persona de confianza en el fondo de la autoridad. Los concejales no tenemos jefe de gabinete, por si acaso. Y la directora de la época la llamaban harto para pedirle el cargo, y ella en el fondo no era muy política, era más bien técnica, a pesar de que estaba ahí por un cuento político, pero era más bien técnica, y dijo, no quiero ningún político, quiero un gallo técnico. Y ahí, Carlitos Banen, venga más para acá, como dice el dicho, el más gil al arco, ahí estaba Carlitos Banen. Y ahí partí trabajando firme con los comités, con todo, y le empecé a agarrar un gustito a algo que ya llevaba trabajando harto tiempo, pero que yo creo que uno nunca se da mucha cuenta hasta que estáis ahí y en algún minuto tú te vibráis con lo que estáis haciendo. Lo pasáis bien. Yo me acuerdo, de repente me daban las 2 de la mañana y yo estaba sentado en la oficina trabajando. Entonces, pero lo pasaba bien. Entonces, cuando tú te das cuenta, porque a ver, aquí ni siquiera es una cuestión de que gano más plata o gano menos plata. Hay gallos que ganan mucha plata pero que lo pasan mal, no les gusta lo que hacen. Entonces, cuando tú estás haciendo algo que incluso puedes ganar menos plata, pero estás haciendo algo que te gusta, pucha, yo creo que es súper importante. Y yo me sentí súper cómodo, me gustó harto. Y ahí en algún minuto me ofrecen ir de candidato. Y les cuento, yo la verdad que nunca debía haber sido candidato. Me ofrecen ir de candidato, quedaba 1 o 2 semanas para inscribir las listas, y esta es la típica de los partidos que llegan corriendo a último minuto con los candidatos. Me dijeron, oye, chuta, ya bueno, veamos qué pasa. Y esto le estoy hablando del año 2012, mediados del 2012. Y me inscribí, con los que hablaba todos me decían, y había una talla muy pesada en esa época que decían, bueno, Santa Isabel lo conoce, y nadie me conocía. Y claro, te enfrentáis contra gallos que son monstruos, que llevan 20 años metidos en esto, que van a todos lados y los conocen en todos lados. Entonces, yo no entendía mucho política, me gustaba hacer la pega, pero no entendía mucho política, y me tiré, pues. Y contra todo pronóstico me fue bien, fui el que saqué más votos en esa oportunidad del Consejo Municipal, y después el 2016 fue la reelección y me fue bien también. Ahí salí segundo por 2 votos, pero en el fondo siempre me ha ido súper bien en cuanto a votación. Y así partí. Y después, compensando o tratando de armar la vida en cuanto a esta pega de concejal, que es como part-time, pero un part-time de que, claro, uno tiene que estar en la oficina o tiene que estar en las sesiones de consejo ciertas horas, pero hay que estar mucho en terreno, pero al final también yo siempre he trabajado en mi campo, que es el derecho, y siempre he trabajado como abogado aparte. Así que por ahí partió. Y yo nunca pensé, de hecho, como que la vida me fue llevando para. Claro. ¿Qué más? Cata. Está silenciada, Cata. Ahora sí. Como yo le había preguntado antes que de dónde era, usted me dijo de Santiago. ¿Cuándo llegó acá a Valparaíso?
Mira, mi familia siempre fue de Valparaíso, pero le pasa, yo creo que lo mismo que le pasa al 80% de las personas en Valparaíso que se tienen que ir a Santiago o a otro lugar por pega. Es probable, y ustedes se van a dar cuenta en un par de años más, con los mismos amigos, con los mismos compañeros de colegio, con los mismos compañeros de liceo, con los compañeros de universidad, que muchos de los que estaban acá, yo diría que la gran mayoría se va a Santiago. Y eso también pasó en mi familia hace muchos años atrás. Mis abuelos por parte materna, aquí les estoy hablando en la década del 40, vivían en Valparaíso, mi abuelo era abogado, y mi abuela era cajera del Banco Estado en esa época, que estaban ahí en la Plaza Sotomayor. Y chuta, bueno, se casaron, tuvieron a sus hijos acá en Valparaíso, mi mamá nació en el ex hospital alemán, los hermanos de ella también, y después pasó que se fueron a vivir un tiempo al sur, después se fueron, y después terminaron en Santiago. Pero mi mamá siempre quiso volver. Entonces, yo, claro, cuando nací en Santiago, y viví en Santiago hasta los 17 años, que entré a la universidad, y de ahí desde los 17 años hasta ahora que tengo 36, acá en Valparaíso. Yep. Ahora mi compañera Javi Brito va a hacer una pregunta. Hola Carlos, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien, Javi? Hola, hola. Ya, bacán. Yo te quería preguntar el tema de cuál es como tu objetivo como político, qué es lo que quieres lograr. Mira, yo creo que en la política hay muchas caras, y yo siempre he dicho que hay gente buena y mala en todos lados. Yo creo que todos tenemos nuestro corazón y cada uno tiene una tendencia política. Pero yo conozco gente buena y mala en todos los aspectos. Y en cuanto a alguna ambición política, mira, la verdad es que no te podría decir, oye, quiero llegar a ser presidente de Chile, porque te estaría mintiendo. No, no lo quiero. Y así como llegué de casualidad a esto, y que lo he pasado, a ver, hay días malos, yo no se los voy a reconocer. Por ejemplo, no sé, cuando te funan por redes sociales con cosas que uno ni siquiera hizo y que chuta, no tenés cómo defenderte después. Pero hay días buenos, hay días muy buenos, cuando, no sé, tú ayudaste a una persona y la llevaste al servicio o armaste un comité y después esas personas pudieron tener su casa, o sea, hay hartas cosas buenas. No me atrevería a decirte a qué apunto. Yo creo que me voy a retirar, no voy a estar mucho tiempo más. Yo soy de los que dicen, mira, en la política uno tiene que estar un par de años, tiene que ir a un par de elecciones, las cosas se cambian de adentro. Yo soy un convencido que las cosas se cambian de adentro. Y más que criticar de afuera, hay que tratar de meterse para lograr los cambios. Pero no me atrevería a decir, o sea, mira, la verdad es que hasta donde Dios quiere que llegue y no sé, hasta dónde se ven las cosas. Ahora lo que yo sí, y esto sí te lo respondo referente a tu pregunta, lo que sí quiero es, claro, el día de mañana desarrollarme como abogado. O sea, yo miro la política, lo paso bien, me gustaría ir a una elección más grande. Creo que ya, como se dice, ya hice el servicio militar como concejal. Y de ahí a lo que pase, chuta, no sé. Pero lo que sí tengo contemplado es el día de mañana dedicarme a trabajar como abogado. Eso sí lo tengo súper claro. Ya, bacán, súper. Bueno, otra pregunta que esta ya va de mi parte. ¿Cómo nace este tema de los bingos, de las ollas comunes, de la sanitización a los barrios? ¿Cómo fue empezar esto? Si fue tu idea, fue en conjunto del consejo, quizás, no sé. La verdad es que, a ver, yo imagínate, partí siendo concejal a los 28 años, tengo 36. Y de verdad que se ve mucho por redes sociales, pero hay muchos concejales que hacen la pega en la calle, estallar estas horas fuera de tu casa, y uno conoce mucha gente. Hay algunos que hacen más calle que otros, y eso no te lo niego. Hay algunos que explotan más las redes sociales, perfecto. Pero lo de las ollas sociales parte por una necesidad de la gente, o sea, hay mucha gente que uno conoce que lo está pasando mal.
y no solamente la gente más humilde, eso no es así. Hay gente de clase media que se quedó sin pega. Yo conozco un caso de Placilla en que las dos personas son profesionales, estaban pagando su casa con un crédito hipotecario, tenían a su hijo en un colegio X en Placilla, y los dos se quedaron sin pega. Entonces, claro, tú los veí, tuvieron que vender su auto, tuvieron que hacer todo, y lo han pasado pésimo. Entonces, y a ellos mismos también les costaba pedir, porque en el fondo la gente decía, no, pero si tú tenés plata. Entonces te das cuenta que hay muchas personas que lo están pasando mal. Y las ollas comunes nacen, y aquí que ninguno se pegue el carril, las ollas comunes nacen por iniciativa de la misma gente de las poblaciones, de los mismos lugares donde ellos viven. Son los mismos dirigentes sociales que se levantan y hacen la olla común. Y las ollas comunes se mantienen o en un 90% o casi en la totalidad por donaciones que ellos mismos gestionan. Nosotros de repente vamos y llevamos cosas, efectivamente, pero le servirá para un día, para 2 días. Pero la gran mayoría, y ollas que llevan funcionando 3, 4 meses. Entonces, no, la de Placilla fue la primera, y esa debe llevar 3 meses. Esa fue la primera. Pero en el fondo es casi todo autogestionado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo de las ollas comunes yo creo que surge naturalmente y en el fondo, claro, uno tiene personas a las que les tiene mucho cariño y hay otras que uno ni siquiera conoce, que lo están pasando mal y te llaman y tratar de ir a ayudar, pucha, feliz. Y por eso les decía, les hablaba un poquito más de la humanización que yo creo que se ha dado con la pandemia. Así que por eso parte esa iniciativa de las ollas comunes de ir a ayudar. Y en el fondo también lo que yo hago es tratar de visibilizar esas realidades. Porque quizás que en otras comunas, que dicen que las comparaciones son malas, pero quizás que en otras comunas hay menos ollas comunes, pero porque hay menos necesidad. Entonces yo creo que es importante mostrar cuál es la necesidad de las personas acá. Lo de las sanitizaciones, claro, eso ya es un poco antes, cuando parte el tema del coronavirus, incluso antes de que decretaran la cuarentena acá, chuta, uno le empieza a dar vuelta a cómo puedo ayudar. Y cuando estaban todos muertos de miedo, nadie quería salir de las casas, porque si se acuerdan, antes de la cuarentena ya nadie quería salir, porque el coronavirus es una cuestión que, bueno, que todavía está ahí, que yo creo que se va a quedar muchos meses más. Pero ¿cómo puedo ayudar? Y ahí yo te diría que hemos sido 2 los concejales de los 10 que hemos andado sanitizando hasta el día de hoy. Hay algunos que han salido un par de veces, pero los más constantes hemos sido 2. Y en el fondo, mira, eso te sirve para qué. Tú te vas a dar vuelta a algunos lugares y las personas no usan mascarilla. Y hay 10, 15 personas y están todos sin mascarilla. Entonces tú vas y le decís, oye, pero chute, ¿y la mascarilla? No, no sirve de nada si estos son cuentos. Entonces cuando tú llegáis con las sanitizaciones, primero le decís, mire, ¿sabe qué? Si usted no toma los cuidados mínimos, igual se va a terminar contagiando aunque yo venga a sanitizar. Entonces tiene que ponerse la mascarilla. Ah, chuta, es que yo pensé que esto era mentira. Y hay algunos que te hacen caso y otros que no. Pero en el fondo esto te sirve primero, para echarle una manito y decirle, mire, ¿sabe qué? Se tiene que cuidar, porque si no lo va a pasar mal. Y lo puede pasar tan mal que quizás que a usted no le pasa nada y usted va a estar impecable, pero quizás que su mamá se va a morir contagiada por culpa suya. Entonces, tú empezás a concientizar. Y por ahí parte la sanitización, y con ganas de ayudar, donde no se sabía mucho cómo hacerlo, donde todos tenían miedo, donde todos querían estar en su casa. Yo no les niego que a mí también en la casa me costó varias peleas. Mi señora me decía, oye, pero ¿cómo te vayas a contagiar? Chuta, yo soy de la idea que nos vamos a terminar contagiando todos, antes o después. Entonces, si hay personas que no tienen los recursos para poder sanitizar y que en muchos casos ni siquiera tienen para comer, yo creo que los que tenemos la suerte y gracias a Dios que tenemos los recursos para no sé, para poder ayudar o para poder comer y para que nuestra familia pueda comer, tenemos que volver la mano de alguna manera. Y así parte un poquito de eso, pues. Parte primero con las sanitizaciones, después con visibilizar las ollas comunes, y después decir, chute, a ver cómo podemos lograr más apoyo para las ollas comunes, y ahí parten los bingos. Bingos que en el fondo, a ver, esto apunta a 2 cosas. Uno, a que se pueda ayudar a las ollas comunes, y que las personas que estén en su casa lo puedan pasar bien. Aquí hay adultos mayores que no salen de su casa en meses. Entonces, bueno, juguemos bingo, yo pongo los premios, pero ustedes lo que tienen que hacer, y al que pueda, aquí no se le obliga a nadie, al que pueda,
¿sabe qué? Ayude a las ollas comunes, hágale una transferencia, si no le puede hacer una transferencia y le puede ir a dejar algo, vaya a dejarle algo, y mire, y si no puede usted y conoce a alguien que puede, dígale a esa persona que vaya. Esa es la idea. Esa era mi duda, que si es que usted ponía los premios más que nada, y cuál era el beneficio el beneficio de hacer los bingos. Y ahora me queda súper claro que es para el tema de las ollas comunes. Mira, Sí, nos quedan 10 minutos que en cualquier momento se pueden cortar. ¿Podríamos crear una nueva y seguir con la última pregunta, que es como la más cotota? dale, yo creo que alcanzamos. A ver, dale con la pregunta. Ya, Felipe. Ya, Felipe, vamos, que está ahí Hola, calladito. buenas Hola, tardes. Bueno, buenas tardes. mi pregunta va hacia la contingencia como estamos de país. ¿Qué opina usted como concejal sobre la realización del plebiscito en octubre? A pesar de que estamos con aglomeración en distintas ciudades y también con casos de rebrote activos. ¿Qué opina usted sobre esta realización que se va a hacer en octubre? Muchas gracias. Mira, yo creo que lamentablemente se nos juntó todo. Se nos juntó un movimiento social intenso con... O sea, si a mí me hubieran dado a elegir, hubiera preferido separar las cosas. Porque la verdad, cuando uno mira la situación, por ejemplo, los pequeños y medianos comerciantes, la mayoría va a quebrar. Pero bueno, se nos dio así y hay que reaccionar con esto. Si a mí me dijeran en un escenario óptimo, yo preferiría hacer el plebiscito cuando estén todas las condiciones dadas para ello. Pero nunca se da el escenario ideal. Me encantaría poder decir, mira, hagamos el plebiscito y nadie va a correr ningún riesgo de contagiarse. Y ese sería el escenario ideal. Pero yo creo que ese escenario ideal pocas veces se da. Y al día de hoy ya tenemos muchos más elementos que, por ejemplo, los que teníamos en abril, donde estaba contemplado originalmente. Y tiene que hacerse el plebiscito. O sea, yo la verdad creo que sería peor que no se efectuara. Ahora, yo ahí sí tengo ciertas ideas que, por ejemplo, no sé, uno de los temas que se ha discutido, ¿qué es lo que pasa con aquellas personas que están contagiadas con COVID? ¿Pueden votar o no pueden votar? Yo soy de la idea de que a todos se les debiera dar la posibilidad de votar. Ahora, es la autoridad sanitaria la que tiene que decir cuáles son los requisitos adicionales que tienen que cumplir esas personas para poder votar. Pero en el fondo, si uno ve que mira, yo creo que uno nunca se tiene que cerrar a conversar, al diálogo. Y todos los que formamos parte de este hermoso país y que defendemos la democracia, sabemos que en esto siempre ganan las mayorías. A veces a ti te puede gustar una postura, al otro le puede gustar una otra, pero lo importante que esto no se decida a los combos, o sea, que podamos conversar nuestras legítimas diferencias, pero que la mayoría sea la que mande. Y es lo que pasa, o sea, yo creo que la democracia más perfecta es esa, una persona, un voto, y bueno, si hay que cambiar la constitución, que sea la vía, si hay que reformarla, que sea la vía, y yo creo que hay muchas personas que tienen miedo de ir a votar, pero ahí hay una responsabilidad también y una pega gigantesca de los órganos encargados de la salud para brindar las medidas mínimas para que puedan votar. Y la idea es que aquí voten todos, o sea, a mí no me gustaría mucho que votaran, mira, que se repita lo que pasa en las municipales, que vota un 30% del padrón municipal. En las presidenciales vota el 40% del padrón municipal. O sea, en el mejor de los casos hay un 60% de las personas que pueden votar que no votan. Entonces yo esperaría que para el tema constitucional, y entiendo que, pucha, de repente uno en la política hay muchas cosas, pero, y por eso te decía que hay buenos y malos, o mira, ni siquiera malos, algunos se equivocan en el camino. Pero la idea es que ojalá vote un 70, un 80, ojalá pucha, un 90% del padrón electoral, porque en el fondo uno podría decir, mira, ¿sabes qué? Aquí votó la gran mayoría de Chile y ya no hay más vuelta que darle. Porque después, ¿qué pasa? Que vota el 30% y del 30%, el 70% que no votó dice, no, pero yo no voté, pues esta cuestión no tiene legitimidad. Entonces, si las reglas del juego están súper claras, el voto era obligatorio, lo cambiaron a voluntario, y ahora hay que respetar las cosas como están.
O sea, hay que estar con el voto. Yo no soy de la idea de que las políticas públicas cambien cada 4 años. Y el voto voluntario es lo que tenemos. Pero hay un llamado que hacer a las personas de que, chuta, mire, vaya y lo otro instrúyase, lea qué es lo que ha pasado en otros países con el cambio de constitución, qué es lo que se puede arreglar con el cambio de constitución. O sea, yo creo que aquí, más que creer los eslogan y lo que a uno le cuentan, lo que uno tiene que hacer es pescar, WhatsApp, o sea, googlear, empezar a mirar y elegir la opción que más te represente. Ahora, lo importante es ir y hacer la raya, porque hay muchos que dicen, no, mira, es que aquí, que allá, y después no van a votar. Entonces, la manera de demostrar lo que uno quiere es eso, ejerciendo el voto. Yo sé que a veces es una lata, pero hay que cumplirlo. Carlos, yo te quiero hacer una última pregunta. ¿Tú apuntas a ser alcalde de Valparaíso? ¿Cuál es tu interés por serlo? Sí. Mira, de hecho, yo siempre he dicho que estoy disponible para ser candidato a alcalde. Ahora hay que pasar por primarias, donde hay otros partidos al bloque político al que yo pertenezco, y el ganador de las primarias será el que estará en la papeleta al final. Y también defiendo las primarias, o sea, creo que las primarias te da una ventaja, que es que es la misma gente la que puede elegir al candidato que lo representa. Y con los riesgos que ello involucra, porque en el fondo yo podría decir, mira, ¿sabes qué? Yo soy 8 años concejal, entonces yo tengo el cupo asegurado. Y los otros 2 o 3 candidatos que van nunca han estado en la municipalidad, han trabajado, han tenido sus pegas, pero yo tengo un derecho ganado. No. Yo creo que con lo bueno y lo malo hay que pasar por las primarias. Y aquí también hay negociaciones de los partidos a nivel nacional, porque las primarias claramente también involucran un desgaste. El que pierde queda picado, hay un desgaste económico, pero yo creo que a veces hay que tener esas mediciones y darle la oportunidad a la gente de que, chuta, yo quiero que este sea mi candidato. Y sí, efectivamente es una posibilidad que espero ya esté más clara esta la próxima semana, que ya se agotan los plazos. Bacán. Uno de mis compañeros quiere hacer otra pregunta o algo para terminar, que quedan 2 minutos. Tac, 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 tac. Ahí Yo me quedó quiero- claro, por lo menos. Ay. A mí igual me quedó súper claro, se nota que eres un líder súper carismático, también eres muy cercano a la gente, que eso no se da en todos los concejales, estás presente, no solo hablas, y eso, yo creo que si en algún futuro se te da la oportunidad de ser concejal, te iría súper bien. De alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, Mira, aquí uno nunca sabe lo que va a pasar, ¿ah? Uno nunca sabe lo que va a pasar. Yo en la primera campaña todos me decían, no, pero ni por si acaso. Y mira dónde terminé, pues. Lo que para mí era algo que la verdad no tenía idea de dónde me estaba metiendo, si eso es la verdad. Y mira dónde Pero terminé. así como todas las cosas se van dando, como se te dio dar ser concejal, todo puede pasar. Así es. Lo importante, chiquillos, es que ustedes el día de mañana, siempre cuando les toque tomar una decisión, váyanse por lo que les gusta. Sí. De verdad. O sea, yo miro a mis ex compañeros de universidad y claro, económicamente están mucho mejor que yo. Pero la verdad que cuando uno habla con ellos siempre, no, que esta cuestión, que aquí, que allá. que tan chato. Y me llaman y me dicen, pero ¿cómo estáis todo el día en la calle y no te aburrís? Que la cuestión, que para allá, que para acá. Lo paso bien. Pues. O sea, así que siempre acuérdense de eso. El mejor consejo que les puedo dar. Ya, Gracias. Carlos, muchísimas gracias. Que en cualquier momento se corta ya. Se corta, que estén muy bien. Espero que les haya servido. Igual, muchas gracias. Que estén Cuídate. bien. Chao, chao. Chao, chao.